Bienvenidas sean vuesas mercedes. Sé que a lo largo de estos meses no hemos traído muchos platos dulces, pero hoy nos vamos a resarcir. Ya que tenemos las navidades a la vuelta de la esquina, vamos a hacer 3 postres dulces, riquísimos y eso sí, guardaros la receta porque la semana que viene los necesitaremos todos otra vez. Así que, empecemos. La primera de las recetas de hoy es el manjar blanco, un plato que nos acompaña desde el siglo XIII, pero que en este siglo lo hacemos dulce. Ya se nos ha olvidado eso de meter el pollo en la leche y cocerlo. Hoy simplemente vamos a poner la leche a cocer, le añadiremos azúcar, aromas, en este caso limón y canela, y al final lo espesaremos con harina de arroz. En su defecto, si no tenéis harina de arroz, podéis usar la misma cantidad de maicena. Y para terminar, una vez emplatado y frío, decoraremos con almendras. Así que, cojamos una olla y empecemos. Ya tenemos la leche hirviendo a todo hervir. Ya se ha mezclado bien el azúcar. Ya se huele el olor de la canela y el limón. Así que lo único que nos queda es echar la harina de arroz. Vamos a ir espolvoreándola desde arriba, despacio, no hay prisa, y revolviendo para que se mezcle bien. Le damos un par de vueltas para asegurarnos de que no queda ningún grumo, aunque os aseguro que con la harina de arroz casi nunca quedan grumos. Pues ya lo tenemos. Ya ha cogido espesor y ahora lo que vamos a conseguir es, una vez enfríe, que cuaje del todo. Entonces, ya hemos escogido la mayoría de los aromas que añadimos, de canela, limón y demás, y ahora tendremos que tener un poquito de cuidado a la hora de verterlo. Vamos a verter primero aquí, para la receta de la semana que viene, y aquí la ración individual. Así, al final del vídeo, veréis cuál es el resultado final una vez cuajado. Y ya tenemos todo listo para la segunda receta de hoy. Ahora nos toca hacer mazapán, y lo vamos a hacer según la receta de la época. Para hacer el mazapán necesitamos solamente 4 cosas: harina de almendra, un poquito de agua, azúcar y agua de azahar. No os preocupéis porque las cantidades, como siempre, os las pongo al final, en este caso, de cada receta. Para ello lo que vamos a hacer es, en una pota, echar todo el azúcar y el agua. Y lo vamos a poner al fuego hasta que consigamos un almíbar un poquito espeso. Es decir, cuando consigamos que todo esté disuelto, lo dejaremos en el fuego de 3 a 4 minutos más para que coja un poquito más de espesor y no tener que luego cocer toda la pasta de nuevo. Por lo cual, vamos a poner esto al fuego y la harina de almendra en un bol. Cuando lo tengamos todo listo, continuamos con la receta. Y en menos de 5 minutos ya tenemos listo nuestro almíbar. Os tiene que quedar como si fuera una miel muy ligera. Evitad que coja color, porque si no, lo transportaremos al mazapán. Y en este caso lo que buscamos es que el mazapán quede blanquito. En este bol vamos a terminar la receta añadiendo la almendra molida. Vamos a echar un buen chorro de agua de azahar. Y por último, el almíbar. ¿Por qué he decidido echar el agua de azahar fuera en vez de aquí? Porque no quiero que se me quemen los sabores ni que me los modifique. Así
vamos a tener todo el aroma del azahar en nuestro mazapán y va a quedar delicioso. Una cosa que se me había olvidado comentaros. A la hora de mezclarlo, usad una espátula o un cucharón. No se os ocurra meter la mano nunca. Ese almíbar estaba a 110 grados como mínimo. Y eso, si os cae una gota en la piel, es quemadura y fijo os va a doler muchísimo. La experiencia me lo dice. Por lo cual, una vez tenemos la masa hecha, os la voy a enseñar. Y vosotros me diréis, pero si está granulada, si eso no se parece a los mazapanes que comemos en casa. Ahora viene el truco. Ya está más o menos templada y ya se puede trabajar. Simplemente voy a hacer una pelota. ¿A que esto ya tiene más la textura de los mazapanes que comemos en casa? Pues ahora es el momento de decidir qué hacemos con ella. Podemos hacerle formas y trabajándolas con las manos conseguiremos que queden con esa textura. Si está muy caliente o notáis que es muy pegajoso, siempre podéis usar el truco de humedeceros las manos para trabajar con ella. Si fuéramos a hacer mazapanes tradicionales, ahora colocaríamos una hoja de oblea y sobre ella pondríamos los mazapanes con las formas que se nos ocurriesen. Lo pintaríamos con yema de huevo y lo llevaríamos al horno. Pero, como os he dicho, esta receta la quiero para la de la semana que viene. Por lo cual, vamos a dejarla así y la semana que viene descubriréis para qué es. Y por último, nos queda la tercera receta. Darme 2 segundos y esto será completamente diferente. Y ya lo tenemos aquí. Para esta receta, la tercera y última de hoy, son huevos mejidos. Es algo tan sencillo y a la vez tan sabroso como preparar un almíbar en cantidades iguales de agua que de azúcar. Eso quiere decir que si uso una jarra de azúcar, uso la misma con el mismo volumen de agua y lo pongo a hervir. En cuanto esté todo bien disuelto, ya tenemos listo el almíbar para cocer en él de 3 a 5 minutos las yemas de huevo. Dejadme que prepare los huevos y nos ponemos con la receta. Tenemos el almíbar al fuego. Está a punto de romper a hervir, por lo cual es el momento de introducir, en este caso, solamente las yemas, aunque la receta se llame huevos mejidos. Por lo cual, vamos a echarlos con ayuda de una cuchara, porque aquí ya tenemos seleccionadas por nuestro pícaro solo las yemas. Las echaremos, esperaremos de 3 a 4 minutos a que terminen de cocerse, las sacaremos y las utilizaremos o bien para decorar un postre o bien como postre en sí. Han pasado 3 minutos y ya tenemos nuestros huevos mejidos listos. Ahora simplemente, con mucho cuidado, intentando no llevarnos el almíbar que tenemos, los vamos a poner en un platito. A la hora de servir, como en el caso de este, habrá que limpiarlo un poquito y quitarle los restos de clara que le quedan. Y ahora simplemente podríamos adornarlos rallándoles un poquito de azúcar, echando una pizca de canela o ya lo que el cocinero en cada casa decida.
Nosotros los vamos a dejar así porque los vamos a usar en otra receta, como os he dicho. Así que espero que os atreváis a hacer estas recetas y antes de irnos hoy, os las enseñamos todas. Pero mirad qué postres más bestiales. Ahora no hay excusa, tenéis tiempo para hacerlos y probar estos días. Así que, como siempre os digo, estrujad el botón de likes, comentar estas recetas, sobre todo animaros a hacerlas en casa, y no me queda más que deciros que aproveche y felices fiestas.